Demostración de competencias en la enseñanza del concepto de la Constitución mexicana para niños de tercero de primaria. En este caso, utilizaremos el aprendizaje basado en casos como técnica didáctica para comprender el concepto de la Constitución mexicana. Este trabajo está dirigido a niños de tercero de primaria. ¿Qué es enseñar en base a competencias? En el caso particular, aprender a aprender significa despertar en los niños la curiosidad por conocer y leer la Constitución mexicana. En segundo lugar, aprender a convivir. Dentro del salón de clases, en sus hogares y en la comunidad, deben aprender a comportarse correctamente para llegar a ser ciudadanos de bien. Asimismo, aprender a ser significa que los niños se sientan orgullosos de ser mexicanos, que conozcan su ley suprema y sus derechos para realizarse como personas libres y responsables. Comprensión de conceptos. Comprenderemos el concepto de constitución. ¿Qué es una constitución? ¿Qué dice? ¿Quién la hace? ¿Para qué sirve? También comprenderemos el concepto de ley suprema, diputados y senadores, derechos y garantías individuales. Comprenderemos el caso particular de los niños que tienen que establecer normas para que puedan convivir y jugar en paz. Esto nos lleva a la reflexión. ¿Qué pasaría si no existieran las leyes? Por último, veremos un video didáctico sobre el caso particular. Nos lleva a reflexionar, discutir y aplicarlo a nuestra vida diaria. Buenos días. Yo me voy a dirigir a los alumnos de tercero de primaria y les voy a explicar qué es una constitución, quién la hace y por qué es tan importante. ¿Se han preguntado por qué nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos? ¿O cuál es nuestra forma de gobierno? ¿Qué hace un diputado o un senador? ¿Quién decide cuáles son las normas y las reglas que debemos de seguir todos? ¿O cómo nos ponemos de acuerdo para decidir qué es lo mejor para nuestro país? Bueno, todas esas respuestas están contenidas en la Constitución. ¿Y a qué le suena la palabra Constitución? Muy bien, a construir. ¿Y qué significa construir? Construir es formar, es crear, es hacer, es ser, edificar, fundar. En este caso, el Estado mexicano. Ahora, les voy a enseñar cómo es una constitución. Este libro pequeñito y delgado es muy importante. Es tan importante que por eso le llamamos ley suprema. ¿Qué quiere decir ley suprema? Que por encima de ella no puede existir ninguna otra ley, ningún otro reglamento que la ignore lo que tiene escrito o que vaya en contra de lo que tiene escrito. Por eso, Constitución y ley suprema son lo mismo. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué contiene nuestra ley suprema? Principalmente, 1. Características de la manera como está organizado nuestro Estado. México es una república democrática. 2. Contiene las normas. ¿Qué son las normas? Las normas son las reglas que nos dictan la conducta, cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y 3. Los valores. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de los valores? Seguramente con sus familiares o con sus amigos, con sus abuelitos, han escuchado hablar de los valores. ¿Quién me puede decir algún valor? Muy bien. El valor del respeto, el valor de la solidaridad, el valor de la honestidad. Los valores son las actitudes importantísimas que debemos llevar a cabo todos dentro de nuestra sociedad, con las personas que conocemos, con nuestros familiares
y también con las personas que no conocemos. Estos valores que practicamos en nuestra sociedad, la Constitución los recoge y los plasma. Por eso se llaman valores constitucionales. Los valores constitucionales, entre otros, son el valor de la igualdad, de la justicia, de la tolerancia, de la legalidad. Todo esto, que son la forma del Estado, las normas de la Constitución y los valores constitucionales recogidos, están hechos para que todos los mexicanos podamos convivir en paz. Ahora bien, ¿quién decide qué normas están bien o qué normas están mal? ¿Cómo se establecen esas reglas? Bueno, pues se hace una reunión con los representantes de la sociedad. ¿Quiénes son los representantes de la sociedad? Bueno, pues son unos señores y unas señoras que nosotros los ciudadanos, a partir de que cumplimos 18 años, fuimos a una urna y votamos por esas personas para que nos representen. Entonces, ¿a quiénes representan? Pues a toda la sociedad. Estos señores y señoras se les llaman diputados y senadores, y ellos son los que se juntan en una reunión y discuten cuáles leyes proponen, cuáles leyes deben modificarse o cambiarse, cuáles leyes ya no sirven y deben de quitarse. Y siempre llegan a un acuerdo. Este acuerdo se hace para el bien de todos. A eso se le llama el bien común. Ahora bien, también la Constitución tiene escritos los derechos que tenemos, ¿quiénes? Todos los mexicanos. ¿Y qué son los derechos? Bueno, un derecho es una condición que nos permite a todos los mexicanos alcanzar nuestra realización como personas, como humanos, una realización en paz y con dignidad. Algunos ejemplos de los derechos que contiene la Constitución son, por ejemplo, la educación, la igualdad, la libertad, la seguridad o la propiedad privada. Todos estos derechos, no importa en dónde vivas, en qué parte de México, si eres niño, eres adulto, eres joven, si vives en Monterrey, en Yucatán, tienes el pelo negro o los ojos oscuros o la piel de diferentes colores, todos los mexicanos tenemos esos derechos y la Constitución los escribe y los reconoce en lo que llama las garantías individuales. Las garantías individuales están en esta Constitución desde el artículo 1 hasta el artículo 29. Son muy importantes, pues la Constitución y el Estado debe de reconocerlos, es decir, escribirlos en su Constitución, proteger nuestros derechos, es decir, establecer las condiciones para que no nos vulneren, no nos ataquen, no nos hieran esos derechos y garantizarlos con seguridad y con un Estado de Derecho. Bueno, ¿ustedes se imaginan qué pasaría en una familia, en una escuela, en donde no existieran normas? ¿Qué piensan que pasaría? ¿Que yo me pudiera meter a tu casa sin pedir permiso? ¿O que tú pudieras llevarte mi mochila, también sin pedirme permiso? ¿Se imaginan qué sería de una sociedad sin normas? Bueno, para entender esto, vamos a ver un pequeño video que espero que les guste. Gracias por su atención. Imaginen que se reúnen con un grupo de amigos
de tu calle o de tu escuela para jugar. En primer lugar, tienen que ponerse de acuerdo sobre qué van a jugar, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez que unos quieren jugar a una cosa y otros a otra? Seguro que sí. Si de verdad quieren jugar todos, tendrán que llegar a un acuerdo. Pues lo mismo ocurre con una constitución. Primero, las personas tienen que llegar a un consenso o acuerdo sobre qué tipo de Estado quieren ser. Supongamos que ahora que decidieron entre todos jugar a las escondidillas, tendrán que llegar a otros pactos, como proponer dónde es la base, hasta cuánto se tiene que contar, si se vale decir 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros, cuál es la zona en la que se vale jugar, quién empieza a contar, qué pasa si alguien hace trampa o no respeta las reglas, etc. Está claro que todos los participantes que quieran jugar tienen que respetar esas reglas, ¿verdad? Porque si no, el juego es injusto y no habría normas claras. ¿Puedes ver entonces por qué resulta tan importante ponerse de acuerdo? ¿Te imaginas qué pasaría si antes de jugar no estuvieran conformes con las reglas? Sería un verdadero relajo. Imagínense si quienes participan se comienzan a golpear o se insultan, o si no respetan las reglas acordadas. El juego dejaría de ser juego, ¿no creen? Como decíamos, la Constitución está basada en principios y valores, en cosas que son muy importantes, que apreciamos mucho. Uno de esos valores es, por ejemplo, el respeto. Si no nos respetamos, si no respetamos las leyes que hicieron los representantes que nosotros elegimos, ¿cómo podemos ser una sociedad organizada? Reflexiona. En conclusión, es muy importante que los maestros enseñemos en base a competencias. Nuestro sistema educativo mexicano está creado, pensado y hecho en base al desarrollo de competencias. Sin embargo, en la práctica puede ser muy difícil aplicar esta teoría. Para ello, es indispensable que los maestros utilicemos métodos y técnicas de enseñanza que motiven el aprendizaje, como son el aprendizaje basado en casos o el aprendizaje basado en problemas. Con la utilización de estas técnicas y de estos métodos, lograremos que nuestros alumnos adquieran un verdadero aprendizaje significativo y que les sirva para el resto de su vida. Gracias.